empresas de inserción y demás, que es donde más estamos especializados, y bueno, pues hacemos un poco de trabajo de la gestoría, como de asesoría gestoría, como también de consultoría relacionado con estas entidades, ¿no? Con estas formas jurídicas. Y otra actividad que tenemos también dentro de la cooperativa es Recicleta, que es una tienda-taller de bicicletas. Hacemos tanto venta de bicicletas nuevas como de segunda mano, y también tenemos un taller de reparación, ¿vale? de bicicletas, donde pues, reparamos las bicicletas y las sacamos también a la venta de segunda mano o la reparación, ¿vale? Estamos más especializados en bicicletas y de turismo, ¿vale? Y digamos, en Recicleta trabajan 5 personas, en la parte de asesoría otras 5 y el resto sería transporte, eso a día de hoy, ¿vale? Ese es un bloque para nosotros importante, que obviamente pues hacemos lo mejor que podemos, sabemos, porque es de donde comemos, y en la mayoría de estas actividades comemos sobre todo en el transporte del mercado convencional. O sea, estamos directamente peleándonos, ¿no? Sobre todo en el transporte, con todo el buitrerío y la mafia que hay en el sector transporte, empresarialmente, por lo cual pues, bueno, procuramos que sea un eje relevante dentro de la cooperativa. A nivel de volumen, no sé, facturábamos, ahora ya no sé muy bien, como 1 millón de euros entre todas las actividades anualmente. Ahora yo creo que es menos, ¿no? Porque vamos decreciendo año tras año últimamente, ¿no? Bueno, otro bloque para nosotros importante es todo lo que tiene que ver no solamente con lo que hace, sino de cómo lo hace, o sea, el interno, cómo nos organizamos, ¿vale? Para nosotros es una parte importante, la autogestión, la centralidad, la participación de las personas dentro del proyecto. La mayoría de las personas, aproximadamente el 80%, son socias de la cooperativa. Las no socias participan también algunas de las asambleas, porque quieren, otros son obligatorios que asistan también, aunque no sean socios de la cooperativa, pero en la mayoría ahora estamos 20 socios de trabajo dentro de la cooperativa, 21 al mes que viene, me parece, y el resto pues son personas que voluntariamente han decidido de momento no implicarse más allá del trabajo en la cooperativa, ¿vale? Nuestro funcionamiento obviamente ha ido evolucionando. Hemos pasado de, cuando empezamos el proyecto, de que todos teníamos que hablar y todas teníamos que hablar de todo y teníamos que decidir todo, ¿vale? A formas pues, más ágiles en algunas cosas, ¿vale? Pero siempre manteniendo la esencia de que la participación se toma siempre en el grupo y en asambleas, ¿no? Esto es nuestra especie de organigrama, digamos, cada unidad de trabajo, cada actividad de trabajo tiene autonomía. Entonces todas las personas que trabajan en esas unidades tienen autonomía para decidir dentro de su unidad, se reúnen todas las personas para todo lo que afecta a esa unidad se decide dentro de esos grupos, y obviamente lo que afecta a todos lo decidimos todos, ¿no? Y hay unas políticas comunes de retribución, por ejemplo, es para todos igual, para todas las unidades igual, da igual que estés asesorando, que estés pedaleando en la calle. La retribución va por unos grupos y por unos niveles que hemos marcado, y da igual la actividad que te dediques dentro de la cooperativa, ¿vale? Entonces, digamos, la asamblea general, donde estamos todos y todas y participamos en las decisiones más, digamos, tipo estratégico y de planificación, y luego en cada unidad pues ya está ahí en este momento bastante autonomía para que cada unidad pues vaya dirigiendo y autoorganizándose lo mejor posible en su trabajo, ¿no? Hay una actividad, una unidad de trabajo que es proyección social, que nosotros también le llamamos como una unidad. No es una unidad que factura, por así decirlo, pero es un grupo, digamos, transversal a toda la cooperativa, que desde donde se canaliza gran parte de la actividad social de la cooperativa, ¿vale? Ahora explicaré un poquito también, ¿vale? Bueno, pues muy rápido. Aparte de lo que hacemos y el cómo lo hacemos, pues lo hacemos para, ¿no? Como comentaba Jordi, porque esto no nos gusta y porque lo queremos cambiar, ¿vale? Con lo cual pretendemos también tener una incidencia externa, ¿no? Aparte de todo el tema medioambiental que trabajamos desde las diferentes actividades de la cooperativa, sobre todo más al principio de la mensajería, ahora también desde la tienda y de recuperación de bicicletas, nuestra dedicación como proyecto, siempre hemos entendido desde los inicios que no podíamos, que solos y solas no íbamos a ningún sitio, ¿no? Por eso estamos en una cooperativa, pero además como cooperativa tampoco íbamos a ningún sitio aislador de este mundo. Si realmente queríamos transformar algo, teníamos que
participar y trabajar con diversas organizaciones y movimientos afines o en los que tuviéramos confluencia, ¿no? Y en este tema, pues bueno, tanto a nivel local como estatal como internacional, pues una de las partes importantes de nuestra cooperativa, a nivel local pues con diversas organizaciones, como la Asociación Financiera Solidaria, como COP 57 Aragón, que pues, creo que estuvieron aquí, ¿no? Bueno, Aragón no estuvimos, pero estuvimos presentes en el COP general, ¿no? Me imagino, la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón, Movimientos de Defensa David, etc. A nivel estatal también, a nivel de redes, de auditoría social, de COP 57 a nivel estatal también, de la agrupación de mensajerías en bicicleta, de todo el proyecto que comentaba un poco yo también del mercado social, y también cosas a nivel internacional. De hecho, los orígenes también vienen bastante de movimiento de solidaridad internacionalista, de una parte importante de la gente que puso en marcha la VELOC y que sigue participando en la VELOC. Entonces, tenemos bastante relación y algunos trabajos de intercambio de cooperación pues, con Nicaragua o el M7 en Brasil o participación cuando podemos en foros sociales mundiales, etc. Bueno, esos tres aspectos son, digamos, la clave para nosotros de nuestro proyecto. Para nosotros lo importante es que estas tres áreas les damos el mismo peso, el mismo valor. O sea, es decir, no concebimos y hemos tenido oportunidad de montar proyectos económicos muy rentables económicamente, pero que, por ejemplo, a nivel interno nos podían descogernar el proyecto, ¿no? A nivel organizativo, ¿no? Por ejemplo, proyectos que de repente crearan empleo para 15 personas al día siguiente o al mes. Esos proyectos no los hemos dejado por el camino, porque el proyecto no es capaz de asumir 15 personas que participen activamente, se integren en la cooperativa, etc. Nosotros hemos ido creciendo más o menos, ahora estamos decreciendo, pero hemos ido creciendo a un ritmo de 1 o 2 personas por año, que es lo que el grupo teníamos capacidad de asimilar para seguir haciendo grupo, no para sumar, sino para seguir haciendo internamente grupo, ¿no? Entonces, lo mismo también que si hay un proyecto económico rentable, no sé qué, no sé cuántas, pero que no tiene ninguna incidencia social, pues para nosotros tampoco tiene sentido. Un proyecto que tiene mucha incidencia social, si no tiene viabilidad económica, tampoco, ¿vale? Entonces, trabajamos en esas tres partes del equilibrio de la cooperativa y, insisto, le damos un poco el mismo peso, el mismo valor. Y... Bueno, pues luego podemos comentar un poquito más, ¿no? Lo que queráis. También tenemos un libro que ya está casi caducado, ¿no? Pues esto lo sacamos cuando cumplimos 10 años, que cuenta un poco bastante más tranquilamente y con más profundidad que acabo de hacer yo, pues un poco la experiencia, sobre todo los 10 primeros años de la cooperativa, de cómo se puso en marcha, ¿no? Un libro que, bueno, pues a gente o a grupos que van a iniciar un proyecto de autoempleo, hay algunas cosas que le pueden servir, porque contamos pues todas las burradas que hicimos, las metidas de pata que hicimos y que seguimos haciendo, aprendizaje, pues hemos ido aprendiendo sobre todo de los errores que hemos cometido y luego sobre todo también de la intercooperación con otra gente, de cómo lo haces tú, qué puedo aprender yo y demás. Os lo recomiendo, creo que lo dejamos en PDF porque la edición impresa se ha agotado y en cualquier caso ahora y para cuando queráis, pues estamos, lo he comprado ya unas 3 horitas de viaje, o sea que cuando queráis nos podemos encontrar aquí ya, ¿vale? Espera un segundito que tengo que cambiar una cosa.